La confirmación que acaba de atravesar tu realidad no solo te da la razón, también destapa algo más oscuro que ya se estaba moviendo a tus espaldas, mientras intentabas mantener la calma y fingir que todo estaba bajo control. Lo que intuías desde hace semanas no era una exageración ni un miedo irracional nacido de experiencias pasadas. Era una señal clara, que tu voz interior repetía en silencio cada vez que algo no encajaba del todo. Y ahora que ciertos gestos, ciertas palabras mal medidas y ciertas ausencias cobran sentido, comprendes que la verdad no era incómoda por casualidad, era incómoda porque escondía una capa más profunda que todavía no has visto. Sé que llevas tiempo notando pequeños detalles que otros pasaban por alto, cambios sutiles en el tono de alguien cercano, promesas que se diluían, miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo cuando la conversación se volvía directa. Has intentado justificarlo, decirte que quizá estabas cansado, que tal vez proyectabas viejas heridas, como cuando recuerdas aquella vez que confiaste plenamente y terminaste recogiendo pedazos en silencio para no molestar a nadie. Pero esta vez tu intuición no estaba mezclando fantasmas del pasado, estaba captando algo real, algo que ahora empieza a mostrarse con una claridad incómoda que no puedes ignorar. Hay un punto exacto en el que dejas de dudar de ti, y empiezas a cuestionar lo que te cuentan, y ese punto lo cruzaste hace poco aunque todavía no lo has reconocido del todo. La sensación no surgió de la nada, fue creciendo con cada conversación inconclusa, con cada respuesta ambigua, con cada cambio de versión que parecía pequeño, pero que acumulado pesaba demasiado. Lo que te han confirmado es solo la superficie, porque detrás hay una intención más compleja, que todavía no te han dicho y que cambia completamente el significado de todo. Si alguna vez confirmas que tenías razón y descubres que la verdad es todavía peor, escribe en comentarios: nadie me vuelve a engañar en mi cara, regálame tu like ahora mismo y quédate, porque lo que se activa en este instante cambia el juego por completo. Mientras observo la carta de la sombra del espejo, siento un impacto directo, porque esta carta no habla solo de mentiras externas, habla de medias verdades construidas para mantenerte tranquilo, mientras se movían piezas que no estaban a tu favor. Cuando esta carta se manifiesta así, tan clara y firme sobre la mesa, me indica que hubo una estrategia emocional, no necesariamente malvada, pero sí calculada para proteger intereses propios sin considerar cómo te afectaría. Y esto no termina aquí, porque lo que viene detrás de esta carta redefine por completo tu posición en esta historia, cambiando la perspectiva que tenías hasta este momento. No es casualidad que hayas tenido sueños extraños últimamente, ni que ciertas canciones aparezcan en momentos clave como si alguien quisiera llamar tu atención, porque tu percepción está más despierta de lo que imaginas. Incluso tus guías espirituales han intentado enviarte pequeñas señales a través de encuentros inesperados, o frases que escuchas por casualidad y que parecen hablarte directamente, porque lo que parecía paranoia era en realidad una alerta interna que no estabas dispuesto a ignorar, aunque te diera miedo comprobar que estabas en lo cierto. Y aquí viene la parte que incomoda más, porque no se trata solo de que sospechabas algo y ahora lo confirman, se trata de que la situación es todavía más profunda, y afecta decisiones futuras que pensabas tomar con confianza. Hay un movimiento que se hizo sin contarte todo, una conversación que ocurrió en tu ausencia, un acuerdo implícito que te dejó en una posición más vulnerable de lo que imaginabas. Esto cambia el tablero, y aunque todavía no tengas todas las piezas visibles, pronto entenderás por qué era necesario que supieras esto ahora, para poder actuar con mayor certeza. Recuerdo una etapa de mi vida en la que también quise creer que exageraba, que estaba viendo problemas donde no los había, hasta que un detalle mínimo confirmó que había algo más grande oculto detrás de sonrisas amables. Esa mezcla de alivio y rabia que sientes al descubrir que tenías razón es normal, porque valida tu percepción, pero también te obliga a aceptar que alguien no fue transparente contigo, y no estás imaginando la gravedad, aunque parte de ti quiera restarle importancia para no tener que tomar decisiones incómodas. Si decides que nadie vuelve a jugar contigo mientras miras hacia otro lado, comenta: mi intuición manda ahora, suscríbete en este momento y no te muevas, porque lo que se revela a continuación te da una ventaja que pocos saben usar. La carta del guardián del umbral aparece ahora con una energía firme, y esta carta no habla de finales inmediatos, habla de una prueba que revela quién está realmente dispuesto a caminar contigo, sin máscaras ni agendas ocultas. Cuando esta carta se coloca junto a la anterior, me indica que esta confirmación no llega para destruirte, llega para posicionarte en un lugar de poder donde decides qué toleras y qué no.
Aún así, todavía hay un detalle más que necesitas conocer, antes de comprender el alcance total de lo que ha pasado, un detalle que podría cambiarlo todo. Porque no todo gira alrededor de la persona o situación que tienes en mente, hay un factor externo que influyó silenciosamente, y que explica por qué la realidad es peor de lo que imaginabas al principio. Alguien más intervino, quizás sin mala intención directa hacia ti, pero con intereses propios que terminaron complicando una dinámica que ya era frágil, y este tercer elemento es clave, y cuando lo identifiques, entenderás por qué ciertas actitudes cambiaron de forma tan brusca. Sé que una parte de ti quiere confrontar ahora mismo, exigir explicaciones, poner todo sobre la mesa y no dejar espacio para excusas, pero hay algo que conviene observar con calma antes de mover ficha. No todas las verdades se revelan en el primer momento, algunas necesitan que guardes silencio estratégico, mientras las piezas siguen acomodándose y las contradicciones se hacen evidentes por sí solas. Lo que está a punto de salir a la luz, no depende solo de tus palabras, depende de cómo otros sostienen su propia versión frente a la presión. La vibración que percibo alrededor de esta situación no es de pérdida total, es de revelación necesaria, como cuando descubres que un plan que creías sólido tenía grietas, y te obligan a reforzarlo antes de que colapse por completo. Aunque ahora duela reconocer que la realidad es más dura de lo que pensabas, esta información te está protegiendo de algo, que podría haber sido mucho más dañino si seguías ignorando las señales. Y todavía no he mencionado el detalle más concreto que termina de unir todo esto, y que cambiará tu forma de ver a esa persona, afectando tu confianza profundamente. Hay una conversación pendiente que no se ha dado en el momento adecuado, un mensaje que quedó sin enviar, o una pregunta que evitaste formular por miedo a la respuesta, y todo eso pesa más de lo que crees. Cuando esa conversación finalmente ocurra, porque va a ocurrir, notarás cómo ciertas piezas encajan de manera casi incómoda, y confirmarán que la realidad superaba tus sospechas iniciales. Escorpio, ahora mismo la situación no está quieta, aunque por fuera todo parezca estable y las rutinas sigan su curso, como si nada importante estuviera ocurriendo detrás de ciertas miradas y silencios prolongados. Hay una tensión contenida que se nota en detalles pequeños, en respuestas más breves de lo habitual, en planes que se posponen sin una razón clara, y en una sensación interna que no te deja relajarte del todo. No es imaginación ni exceso de análisis, es tu percepción afinándose, porque sabe que la historia todavía no ha mostrado todas sus cartas, y eso es fundamental para entender. En tu día a día intentas mantener la compostura, sigues cumpliendo con responsabilidades, contestas mensajes, sonríes cuando hace falta, pero por dentro repasas escenas recientes buscando coherencia donde solo encuentras versiones incompletas. Te descubres recordando frases concretas, comparando fechas, atando cabos como cuando revisas mentalmente una discusión pasada, intentando entender en qué momento empezó a torcerse todo, porque esa necesidad de revisar no nace del control, nace del presentimiento de que algo no se contó de forma íntegra. Hay una figura en tu entorno que está jugando un papel más relevante de lo que parecía al principio, alguien que aparenta neutralidad, pero cuya influencia se filtra en decisiones que te afectan directamente. Esta persona no se muestra como antagonista abierto, más bien actúa desde comentarios sutiles, sugerencias disfrazadas de consejo, gestos que si se miran por separado no dicen nada, pero juntos cambian el rumbo, y lo más inquietante es que esa intervención ha intensificado justo aquello que ya sospechabas. Hay un momento exacto en el que sabes que algo no encaja, y aún así intentas convencerte de que exageras. Quiero saber si también lo has vivido, cuando confirmas que tenías razón y duele más de lo esperado. ¿Qué haces primero? ¿Confrontas o callas? En este momento siento una sacudida especial al observar la carta del velo rasgado, porque esta carta no se limita a señalar engaños. Habla de una verdad que empieza a romper la superficie aunque algunos intenten mantenerla cubierta. La imagen que transmite es clara. Alguien pensó que podía manejar la información, dosificarla, adaptarla a su conveniencia sin que notaras las diferencias, pero esta carta no aparece para acusar sin más. Aparece para mostrar que la máscara se está debilitando y pronto será imposible sostenerla. Aquí llega una primera revelación que cambia matices importantes. La confirmación que recibiste no fue un accidente ni un desliz, fue el resultado de una presión interna que ya no podía mantenerse en secreto. Hay remordimiento, sí, pero también cálculo, porque parte de lo que te contaron se diseñó para minimizar daños, y evitar que profundizaras demasiado,
y lo que todavía no te han dicho, tiene que ver con la duración de esta situación, porque no empezó cuando creías que empezó. Sé que esta parte puede remover recuerdos incómodos, como aquella vez en la que descubriste que algo llevaba ocurriendo, más tiempo del que te admitieron, y sentiste que no solo te ocultaron hechos, sino también oportunidades de decidir antes. Esa sensación de que te quitaron la posibilidad de elegir a tiempo, pesa más que el propio error, porque toca tu dignidad y tu derecho a participar en lo que te afecta. Y eso es exactamente lo que está resonando ahora, aunque todavía no lo hayas expresado en voz alta, porque tu mente busca respuestas que aún no se han revelado. Aparece con una fuerza inesperada la carta del susurro del juicio, y cuando esta carta se manifiesta así no habla de castigo, habla de consecuencias inevitables que llegan cuando la verdad se fragmenta demasiado. Lo que me transmite es que alguien sabe, que la situación se le fue de las manos, que subestimó tu capacidad de percibir incoherencias y pensó que podrías conformarte con explicaciones parciales. Esta carta trae consigo un giro, porque indica que pronto habrá una admisión más amplia, de lo que hasta ahora se ha reconocido, lo que cambiará el rumbo de todo. No obstante, todavía hay un elemento que se mueve en la sombra, y que explica por qué todo se complicó hasta este punto, y tiene que ver con inseguridades ajenas que nada tenían que ver contigo directamente. Esa persona que parecía firme en sus decisiones estaba lidiando con miedos propios, dudas sobre su posición, temor a perder algo que consideraba seguro, y eligió actuar desde la autoprotección, pero el problema es que esa autoprotección implicó ocultarte información crucial, que afectaba tus planes y tu confianza. Tu intuición captó esa incoherencia desde el principio, quizá no con palabras exactas, pero sí con una incomodidad persistente que aparecía en momentos aparentemente normales, como al despedirte o al leer un mensaje ambiguo. Incluso en conversaciones triviales sentías un matiz distinto, una energía más distante que antes no estaba presente y que no lograbas explicar racionalmente, y esa percepción no fue paranoia, fue una lectura fina de cambios emocionales que otros creían invisibles. Hay algo más que debes saber, y esto es importante, porque no se trata solo de lo que te ocultaron, sino de por qué eligieron contártelo ahora y no antes. La presión externa que mencioné antes ha aumentado, ya no es sostenible mantener versiones parciales, sin que empiecen a surgir contradicciones visibles para más personas, por lo que esto significa que lo que parecía un asunto privado, puede ampliarse y obligar a decisiones más claras de las que esa persona esperaba tomar. A veces descubres que alguien minimiza lo ocurrido para que no profundices demasiado, y esa sensación se queda dando vueltas en la cabeza. Dime si te ha pasado que intentan suavizar algo serio. ¿Cómo reaccionas cuando notas eso? Percibo también la carta de la balanza interior, y esta carta trae una energía diferente, menos dramática pero más determinante, porque habla de tu capacidad de evaluar con serenidad lo que estás dispuesto a aceptar a partir de ahora. No es una carta que invite a reaccionar impulsivamente, invita a observar, a medir palabras, a elegir el momento adecuado para expresar lo que ya sabes, y cuando esta carta acompaña a las anteriores, me muestra que el poder de la situación empieza a desplazarse hacia ti. Quizá en los próximos días notes que ciertas conversaciones se vuelven más directas, que ya no hay tanto margen para evasivas, y que incluso se te pide comprensión cuando en realidad quien necesita comprensión eres tú. Esa dinámica puede confundirte al principio, porque apela a tu empatía y a tu capacidad de entender errores humanos, algo que siempre has tenido desarrollado, pero esta vez es fundamental que no confundas comprensión con justificación de lo que claramente fue una omisión consciente. Hay un detalle muy concreto que todavía no ha salido a la luz, y que tiene que ver con una decisión tomada sin consultarte, una decisión que impacta más allá de lo emocional, y que podría afectar estabilidad o planes futuros. Cuando ese dato se revele, porque la presión hará que se revele, entenderás por qué sentías que la realidad era más grave de lo que te estaban mostrando, y esa comprensión marcará el punto en el que dejarás de dudar por completo de tu propio criterio. Escorpio, la verdad completa ya no puede sostenerse en fragmentos, y hoy se despliega ante mí con una claridad que incluso a mí me estremece, porque lo que parecía un error aislado, fue en realidad una decisión consciente mantenida en el tiempo. No fue un desliz puntual ni una confusión pasajera, fue una elección repetida, sostenida por conveniencia, y por miedo a enfrentarse a tu reacción, cuando descubrieras el alcance real de lo ocurrido. Y aquí está el giro que cambia todo, porque no solo te ocultaron hechos,
también te utilizaron como respaldo mientras se aseguraban otras opciones que no habías considerado antes. La confirmación que recibiste era solo la versión reducida de una historia más amplia, una versión pensada para medir tu respuesta antes de soltar el resto, como quien prueba la temperatura del agua antes de sumergirse por completo. Durante un tiempo coexistieron dos realidades paralelas, la que compartían contigo y la que se movía en silencio, alimentada por conversaciones privadas, decisiones tomadas sin tu conocimiento y promesas que no te incluían. Lo más duro no es la existencia de esa segunda realidad, sino que se mantuviera mientras te miraban a los ojos asegurando estabilidad, una mentira que ahora se revela completa. Sé que al escuchar esto puede surgir una mezcla de rabia y decepción, esa sensación conocida de haber apostado por la transparencia mientras otros jugaban con cartas marcadas, y eso duele porque toca la confianza básica. Recuerdas momentos recientes que ahora adquieren otro significado, frases que parecían inocentes y hoy suenan calculadas, ausencias justificadas que encajan demasiado bien con lo que ahora sabes, porque esa reconstrucción mental no es obsesión, es tu mente reorganizando la historia para entender dónde empezó la fractura real. Cuando notas que una persona cambia pequeños detalles en su versión cada vez que habla, algo se enciende dentro y ya no puedes ignorarlo. Cuéntame si también detectas esas incoherencias sutiles. ¿Te cuesta volver a confiar después? En este punto la energía cambia bruscamente cuando contemplo la carta del pacto velado, y lo que transmite es contundente, porque habla de un acuerdo implícito, con otra persona que influyó directamente en lo que vivías. No se trató solo de ocultar información, hubo una alineación de intereses que te dejó fuera, una complicidad que buscaba asegurar beneficios antes de asumir consecuencias, y esta carta no suaviza nada, al contrario, muestra que la gravedad es mayor porque implicó planificación y continuidad. Aquí llega la revelación principal, que explica por qué la realidad es aún peor de lo que sospechabas, y tiene que ver con el tiempo, y la intención detrás de cada gesto que ahora revisas. No estabas reaccionando a una crisis reciente, estabas viviendo las consecuencias de algo que llevaba gestándose, mientras confiabas y hacías planes a futuro, y ese desfase temporal es clave, porque significa que te negaron la oportunidad de decidir antes, te mantuvieron en una versión incompleta para proteger sus propios movimientos. Hay además una motivación profunda que explica por qué actuaron así, y no nace únicamente del egoísmo, nace del miedo a perder una posición cómoda, y a enfrentarse a una conversación incómoda contigo. Esa persona temía que si sabías toda la verdad tomarías una decisión firme, quizá definitiva, y prefirió prolongar la incertidumbre mientras intentaba resolver su propio dilema interno. Pero el problema es que al proteger su seguridad momentánea, sacrificó tu derecho a elegir con información completa. Hay días en los que te despiertas con una intuición rara sobre algo cotidiano, sin motivo claro, y no sabes si ignorarla o hacerle caso. Me intriga saber si también te ocurre eso de levantarte con una certeza extraña. ¿La sigues o la descartas? Entra ahora en la escena la carta de la torre invertida del destino, y cuando esta imagen se muestra no anuncia destrucción total, anuncia la caída controlada de una estructura que ya estaba debilitada desde dentro. Lo que siento al mirarla es una mezcla de liberación y vértigo, porque cuando la verdad se hace evidente ya no puedes volver a la ingenuidad anterior. Esta carta indica que el impacto no será un caos desmedido, será una reconfiguración profunda que redefine tu posición en esta historia, abriendo caminos que antes parecían cerrados. Puede que en este momento te preguntes si todo fue mentira, si cada gesto estuvo contaminado por la intención de ocultar, y esa duda es natural cuando se rompe la confianza de esta manera. Sin embargo, no todo fue falso, hubo emociones reales mezcladas con decisiones equivocadas, y esa ambigüedad es lo que complica el panorama, porque no se trata de un villano evidente, se trata de alguien dividido, entre lo que sentía y lo que le convenía mantener en secreto. También percibo una tercera influencia que alimentó la situación, alguien que validó ese silencio, que ofreció apoyo para sostener la versión parcial, y que reforzó la idea de que podías adaptarte sin conocer todo. Esa figura no actuó necesariamente contra ti por animadversión directa, pero sí contribuyó a que la omisión se prolongara más de lo razonable, y comprender este entramado no es para justificar, es para que tengas el mapa completo antes de decidir tu siguiente movimiento. Aquí aparece una energía distinta, más firme, cuando la carta del filo de la verdad serena se despliega, con una luz clara que corta la confusión acumulada. Esta carta no habla de venganza ni de confrontaciones explosivas,
habla de una claridad interior que te permite hablar sin titubeos, cuando llegue el momento adecuado para expresarte. Lo que transmite es poder personal, la capacidad de exponer hechos sin necesidad de elevar la voz, porque sabes que tu posición está respaldada por la coherencia. Todo lo que se ha revelado hasta ahora converge en una conclusión inevitable: la relación o situación no puede continuar bajo las mismas reglas, porque esas reglas se diseñaron sin tu participación consciente. Ya no se trata de descubrir más mentiras, se trata de redefinir límites y condiciones para que algo pueda sostenerse de forma sana, y esa redefinición será el verdadero punto de inflexión, más importante incluso que la confesión inicial. Escorpio, después de todo lo que ha salido a la luz, el aire empieza a sentirse diferente a tu alrededor, como cuando una tormenta descarga con fuerza, y de repente el cielo se despeja dejando una claridad casi inesperada. Lo que parecía una caída inevitable se transforma en un punto de apoyo firme, porque ahora caminas con información completa, y ya no dependes de versiones parciales ni de explicaciones incompletas. La realidad fue más dura de lo que sospechabas, sí, pero también te ha entregado una ventaja que antes no tenías, una oportunidad para tomar decisiones con mayor sabiduría. En los próximos días notarás un cambio muy concreto en la actitud de esa persona, un intento claro de corregir, de explicar con más detalle, de ofrecer transparencia donde antes hubo reservas calculadas. No será un gesto superficial, habrá propuestas tangibles, movimientos visibles que buscan recuperar tu confianza desde hechos, y no solo desde palabras bien intencionadas que pueden fallar. Aquí es donde tu nueva claridad se vuelve esencial, porque no se trata de aceptar rápido ni de rechazar por impulso, sino de evaluar con calma lo que realmente ha cambiado. Cuando alguien tarda más de lo habitual en responder un mensaje importante, la mente empieza a imaginar escenarios. Quiero saber si también te pasa que miras el móvil varias veces seguidas. ¿Te impacientas o mantienes la calma? Mientras contemplo la carta del renacer del Fénix silente, siento una energía expansiva que no habla de volver a lo mismo, sino de reconstruir desde otro nivel de conciencia mucho más firme. Esta carta no promete finales mágicos sin esfuerzo, promete una transformación auténtica que exige condiciones nuevas, límites claros y compromisos verificables en el tiempo, y cuando esta carta se manifiesta así, indica que tienes la capacidad de convertir una traición dolorosa en una base más sólida para tu futuro. Hay una oportunidad concreta que emerge a partir de esta revelación, y tiene que ver con renegociar acuerdos que dabas por cerrados, tanto en lo emocional como en lo práctico. Quizá implique redefinir responsabilidades compartidas, revisar planes económicos o incluso replantear cómo se distribuye la toma de decisiones en tu entorno más cercano, pero esta oportunidad no surge por casualidad, surge porque ahora sabes exactamente qué preguntas hacer y qué respuestas ya no te satisfacen. Sé que puede aparecer el miedo a que todo vuelva a repetirse, esa voz que recuerda antiguas decepciones y susurra que no conviene confiar otra vez, pero esta vez la diferencia está en ti. No eres la misma persona que dudaba de su intuición y se conformaba con explicaciones vagas. Ahora reconoces señales con mayor rapidez y sabes detener conversaciones cuando percibes incoherencias, porque esa evolución interna es el verdadero regalo escondido detrás de esta experiencia incómoda. Hay personas que necesitan pruebas claras para confiar, mientras otras se guían más por sensaciones. Me interesa saber cómo funcionas en el día a día. ¿Eres más de datos concretos o de intuición inmediata? Surge ante mí la carta de la alianza verdadera, y su presencia trae una vibración distinta, más estable, más limpia, como si anunciara la posibilidad de un vínculo renovado bajo condiciones claras y transparentes. Esta carta no garantiza que todo continúe igual, pero sí muestra que existe potencial real de reconstrucción, si ambas partes aceptan responsabilidades sin excusas ni justificaciones vacías. Lo que me transmite es que la decisión final no estará basada en el miedo a perder, sino en el deseo consciente de construir algo más honesto. En el ámbito práctico también se abren caminos que antes no contemplabas, porque esta sacudida te obliga a revisar prioridades que habías postergado por mantener una armonía aparente. Puede aparecer una propuesta laboral distinta, una colaboración inesperada o incluso la idea de independizar ciertos proyectos que antes compartías y que ahora deseas gestionar con mayor autonomía, porque estas opciones no son huida, son expansión, y surgen justo cuando recuperas tu poder de decisión completo. Tus guías espirituales acompañan este proceso con señales más sutiles pero claras,
como encuentros que te ofrecen perspectivas diferentes, conversaciones que te aportan claridad o incluso una sensación interna de alivio, cuando imaginas un futuro menos condicionado por el secreto. La vibración general cambia, se vuelve más ligera, porque ya no cargas con dudas constantes, ni con la incomodidad de no saber qué estaba ocurriendo realmente, y esa ligereza es el indicador de que la verdad, aunque dura, estaba alineada con tu crecimiento. Hay un consejo que nace directamente de esta energía renovada, y consiste en establecer acuerdos por escrito cuando sea necesario, expresar expectativas sin rodeos y observar coherencia entre palabras y acciones durante un periodo razonable. No se trata de desconfiar permanentemente, se trata de construir confianza con pruebas claras y sostenidas en el tiempo, y esa actitud firme pero equilibrada evitará que vuelvas a quedar en una posición vulnerable sin darte cuenta. La carta del camino iluminado se despliega ahora con una serenidad poderosa, mostrando que lo que parecía una ruptura inminente puede convertirse en una bifurcación consciente donde eliges el trayecto que mejor respeta tu dignidad. Esta carta habla de decisiones tomadas con calma, sin dramatismos innecesarios, pero con una determinación que otros perciben de inmediato, y cuando se manifiesta así, indica que el resultado final dependerá más de tu claridad que de las promesas ajenas. En el plano emocional sentirás una recuperación gradual de tu autoestima, como si cada pieza revelada reafirmara que tu percepción era válida, y que no estabas exagerando nada. Esa validación interna fortalece tu postura y cambia la dinámica de poder, porque ya no buscas confirmación externa para sentirte seguro, y con cada conversación honesta que mantengas a partir de ahora, notarás que tu voz suena más firme y tu mirada más tranquila. Lo más importante es que la realidad, por dura que haya sido, no te ha debilitado, te ha despertado, y ese despertar redefine completamente tu futuro cercano. La persona involucrada deberá demostrar con hechos si está dispuesta a adaptarse a este nuevo estándar de transparencia que has establecido, porque las palabras ya no bastan para confiar. Si lo hace, la relación puede renacer con bases mucho más sólidas, y si no lo hace, tendrás la fortaleza suficiente para elegir un camino diferente sin mirar atrás con arrepentimiento. En el horizonte cercano se dibuja un escenario más estable, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ahora sabes enfrentarlos sin negar lo evidente ni minimizar lo que sientes. Esa estabilidad no dependerá de promesas románticas ni de disculpas emotivas, dependerá de acciones coherentes y sostenidas que confirmen un cambio real, y cuando veas esos hechos concretos, sabrás que la etapa más confusa ha quedado definitivamente atrás. Confía en la transformación que ya has iniciado, porque has demostrado que prefieres una verdad incómoda, antes que una tranquilidad basada en engaños parciales que solo prolongan el sufrimiento. Este proceso no fue una pérdida de tiempo, fue una lección profunda sobre tus límites y tu valor personal, y esa lección te acompaña como una brújula renovada, así que si esta lectura resonó contigo, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.